Del aquietamiento de la mente, es decir, qué tipo de recursos podríamos ir utilizando. Creo que no sé si la palabra adecuada es justificar, pero hemos explicado bastante dónde está el aspecto interesante de buscar el aquietamiento mental, silenciar la mente, porque hemos dicho que detrás de la práctica meditativa no buscamos un conocimiento de tipo cognitivo, una cosa de tipo cortical, sino sobre todo una vivencia, y una vivencia que de alguna forma entra en clara competencia con la forma de elaborar las cosas en Occidente, donde pretendemos, mediante el razonamiento, el intelecto, creo que hicimos un poco de historia de la filosofía moderna a partir de Immanuel Kant en su momento de Heráclito primero y luego de Kant, ¿no? Y después un poco de la escuela de Frankfurt. Bueno, en último caso, todas estas disquisiciones servían para entender que lo que nosotros proponemos aquí es una experiencia, y esta experiencia había diferentes formas de acceder a la misma, que podía ser un acceso con un contenido evidentemente de índole espiritual o religioso o devocional o técnico en sí mismo, ¿no? La idea es que, tal como se han venido planteando las cosas hasta ahora, en este tipo de situación, en los centros de yoga, en las escuelas de crecimiento personal, en todos estos procesos, se parte de la base de un concepto que es que, sí, la gente ya entiende que ese principio, ese axioma de la vida en sí misma es sufrimiento, que el sufrimiento seguramente deviene como consecuencia de la ignorancia. El tercer aspecto, ¿qué tipo de ignorancia estamos hablando? Esto ya es más complejo, ¿no? Pero todo gira sobre la conciencia que tengo de mí mismo, ¿no? de este yo. De suerte que, sobre todo en estas técnicas, siempre se está hablando de los procesos de curación, de los procesos de crecimiento, de los procesos de maduración, de los procesos... De manera que en todos estos años he oído o gente que justifica la problemática de la existencia, y aquí todo el mundo tiene problemas, no hemos conocido nunca a nadie, yo por lo menos, que haya venido de vacaciones a la existencia, o se justifica como consecuencia de vidas anteriores y de un mal karma, o de una falta de habilidad, de crecimiento o de madurez en esta propia vida. Pero nunca se habla de una aceptación en sí mismo de que a lo mejor la existencia es esto. Es decir, que la existencia son días buenos y días malos, amor y por lo tanto desamor, ¿no? Día y noche, ¿no? Y que porque haga mal tiempo, o el tiempo que haga no es el que a mí realmente me interesa, porque no nieva y quiero ir a esquiar, o porque no hace sol y quiero ir a la playa, y el malestar que a lo mejor esto me produce por no aceptar que las cosas son así, no puedo luego posteriormente pensar que este malestar es consecuencia de que no repito el mantra correctamente, no medito profundamente, es consecuencia de una vida anterior, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor simplemente es que la existencia siempre ha sido y es así, ¿no? Claro, en la medida en que yo creo que tengo que llegar a un sitio determinado, una experiencia determinada, la iluminación, la liberación, en ese momento ya me pongo en una situación personal donde le doy una carta de naturaleza total y absoluta a la existencia de este yo que tiene que llegar a. Y lo que nosotros planteamos aquí siempre es un presupuesto complejo, difícil de explicar, porque consiste en descubrir que, de la misma manera que llamamos río al movimiento del agua, o al cauce por donde pasa el agua, pero que el río simplemente es agua en movimiento, yo estoy llamando yo, y esto es el kit de la situación, este yo que quiero madurar, este yo que quiero hacer feliz, este yo que quiero que crezca, este yo que quiero sanar, este yo que quiero activar sus chakras, su kundalini, etc.
estoy llamando yo simplemente al flujo de mis propios pensamientos y de mi mente. Es decir, el error de partida, desde estas ópticas, desde la filosofía, que desde hace ya bastantes años se centra en estas prácticas que nosotros intentamos explicar aquí, y en los sitios de tiene a bien oírme, que son los principios taoístas, los principios shivaístas no duales, los de la filosofía madhyamika, el Samkhya, el Vedanta Advaita, etcétera, etcétera. Es que en la medida en que yo esté atrapado en el convencimiento que yo soy mis pensamientos y que yo soy esos pensamientos y que yo soy mi mente, claro, desde esa posición lo que pretendo es solventar el mundo de los pensamientos desde los pensamientos. Solventar la problemática de la existencia que conlleva el creer que yo soy mis pensamientos y mi mente, aplicando técnicas que de alguna forma, de una manera u otra, devengan más o menos útiles a los procesos de la mente. Pero aquí la propuesta es otra. La propuesta es descubrir que yo no soy mis pensamientos, que yo no soy mi mente, que yo no soy mi cuerpo. Entonces, una vez más vuelvo a insistir, como es poco creíble y además innecesario que yo empiece aquí a explicar las experiencias meditativas que pueda haber tenido, simplemente me limité en su momento, tampoco hace tanto tiempo que me decidí hacerlo, hace unos pocos años, a insistir una y otra vez, algo que aquí hemos dicho muchas veces, ¿no? Yo soy de las personas que ha tenido la experiencia de tener una muerte clínica, mi corazón se ha parado. Y sin embargo, pese a que el corazón se paró, tiempo, los ojos dejaron de ver, los oídos dejaron de escuchar, el cerebro dejó de funcionar, yo estaba observando toda la situación desde fuera de mi cuerpo. ¿Y esto por qué lo explico? Hombre, lo explico porque tú y yo tenemos algo en común, y es que somos de la misma especie. Somos seres humanos. Y si yo he sido capaz de verme sin ojos y escuchar sin oídos, y de ver desde fuera del cuerpo cómo estaban manipulando mi cuerpo para reanimarlo otra vez y poner el corazón otra vez en marcha, sé de forma, para mí, totalmente segura de que tú tampoco eres tu cuerpo, que tampoco eres tu mente, que tampoco eres tus pensamientos. Esto es lo que creo es que de alguna forma convalida, si es que se tiene que convalidar, la idea esta de que si yo no soy mi mente, si yo no soy mi cuerpo, entonces ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy? O si quieres la variación que hacíamos el otro día en términos filosóficos, ¿quién soy o qué soy? Hubo un gran maestro de meditación que a lo mejor alguno de vosotros conocéis, Sri Bhagwan Ramana Maharshi, seguramente el maestro más representativo del Vedanta Advaita clásico del sur de la India. Él murió sobre el año 1953, se puede visitar su ashram, está en la montaña de Tiruvannamalai, en Arunachala, en el sur de la India, ¿no? Y este maestro de meditación encontró la razón misma, el significado de lo que estuvo buscando, utilizando la pregunta ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y esto es un poco la propuesta que os quiero hacer hoy en la práctica de hoy, ¿no? La pregunta ¿quién soy yo? Obviamente cuando esta pregunta la empiezo a realizarme hacia mí mismo, la hago desde esa parte de mi propia mente que queda un poco sorprendida que uno se pregunte a sí mismo quién es, porque tiene todo un discurso intelectual para responder quién es. Normalmente cuando alguien nos pregunta ¿y tú quién eres?, pues contestamos nuestra afiliación identitaria, ¿no? Más que entitaria, identitaria, ¿no? Donde hemos nacido, apellidos, edad, trabajo, etcétera, ¿no? Pero es obvio que todo esto son elementos meramente descriptivos que son aplicables o a un cuerpo físico o al componente que conlleva el cuerpo físico, que es la mente, ¿no? Pero acordaos que yo, en fin, con un cierto rubor, pero explico, yo he tenido la experiencia de la muerte física y por lo tanto de saber que yo no soy mi cuerpo físico y mi mente. El
Por lo tanto, cuando yo me pregunto quién soy yo, no es tanto para contestarme a mí mismo, toda la retahíla de conocimientos que sé que ya tengo de mí mismo, datos históricos y personales, sino esta pregunta se lanza a un sitio mucho más incierto, mucho más dudoso, mucho más equívoco. Porque aquí la paradoja es que, por un lado, buscamos una experiencia que nos dé una certeza, pero la certeza de salida es la que más bloquea la propia experiencia. Cualquier tipo de certeza, cualquier tipo de presuposición, de idea previa, ¿no? Es que estaba pensando paralelamente en aquella frase de que todo texto fuera de contexto no es más que un pretexto, ¿no? O sea, toda idea previa o preconcebida, desde la que pueda realizar la pregunta, siempre tendrá el mismo tipo de respuesta, con diferentes variaciones, ¿no? Es desde el propio no saber, desde la propia incerteza, desde la propia duda, que uno se pregunta quién soy yo y qué es todo esto que va aquí en medio. ¿Es real, no es irreal? Yo, ¿quién soy? Soy estas manos, estos ojos. ¿Qué soy yo realmente? Insisto, si la respuesta viene desde las bases de conocimiento de siempre, entonces la respuesta es la de siempre, ¿no? Y la de siempre no es más que el conjunto de datos que puedas tener en tu mente y que tu memoria sea capaz de recordar, ¿no? Decíamos, aunque me sepa de memoria la enciclopedia británica, la pregunta que me voy a hacer no me la puedo responder desde ese sentido. En un ámbito, si quieres, un poco más romántico, un poco más lírico, decimos que la respuesta viene del corazón. Entonces, parafraseábamos, creo que era el otro día, aquella frase famosa de Erich Fromm de que el corazón sabe de razones que la razón no sabe, ¿no? Entendiendo que el corazón, por intuitivo y no tanto cortical, mental y razonable, es capaz de aportar un tipo de respuesta razonablemente diferente a la de la propia razón. Como un oxímoron, intento utilizar aquí el término razón reiterativamente. En la práctica, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues Vichara, que es esta práctica de Ramana Maharshi de preguntarse quién soy yo, consiste primero en buscar la postura de columna vertebral que te permita permanecer más o menos quieto. Acuérdate que el juego es bastante somatopsíquico, o sea, de salida la postura física intenta influenciar a la postura psicológica, perdón. La postura física intenta influenciar a la psicológica. La idea que nos da Patanjali, un maestro codificador del yoga, un gramático, bueno, hubo dos, uno antes del siglo IV y otro después del IV, y es que si soy capaz de establecerme en una postura estable, poco a poco el hecho de que físicamente la postura se vuelva estable va estabilizando mi mente. Creo que es cierto que la posición física de alguna forma es representativa en gran medida de un estado psicológico. Difícilmente un actor de teatro, de cine, de lo que sea, puede salir al escenario totalmente flexionado sobre sí mismo, con la cabeza muy baja, y declamar que está viviendo un momento de felicidad enorme en su vida. Es más bien poco creíble, ¿no?, que una persona en estas condiciones. Es decir, todos asociamos posiciones físicas a estados anímicos, ¿no? Aquí la posición física sobre todo se establece a nivel de columna vertebral. Es cierto que esta postura de las piernas cruzadas es la que todo el mundo asocia sobre todo a las técnicas orientales y al yoga, ¿no? Pero también los antiguos egipcios meditaban, y si os acordáis ahora un poco por encima cómo meditaban las imágenes de los grandes faraones, etcétera, los escribas, bueno, el escriba sentado precisamente no está con las piernas cruzadas, pero al margen de este escriba sentado famoso, porque es la primera escultura de punto redondo, todos los demás están con las piernas juntos, sentados en una silla, pero siempre tiene el elemento común de que la espalda está recta. Por lo tanto, aquí dentro, como este es un sitio donde las formas externas no nos preocupan excesivamente, como por ejemplo hace Gregorio, que se ha cogido una banqueta, pues tienes que ingeniártelas para estar con la espalda recta sentado.
Si lo puedes hacer con las piernas cruzadas, bien. Si no puedes hacer con las piernas cruzadas porque te duelen las rodillas, porque tienes problemas con los meniscos, porque se te corta la circulación, etcétera, etcétera, recuerda que lo importante, vamos a decir, lo innegociable es que la espalda esté recta. El siguiente aspecto es aprender a relajarse dentro de la propia postura. Cuando estamos sentados, la postura de relajación no sería como cuando estamos estirados, ¿no? Que hay una hipotonía muscular global, que uno puede permitirse quitar todo el tono muscular porque el suelo te soporta. En esta postura estás relajado, pero con la espalda realmente tensa y recta. Los japoneses dicen como un arco a punto de lanzar una flecha. Y dicen esto de la espalda y también de tu espíritu, ¿no? Como si la flecha estuviera a punto de salir. También dicen como un gato a punto de atrapar a un ratón. Es decir, que está todo él con un grado de atención enorme, un nivel de tensión enorme, pero totalmente inerte, quieto, pasivo, ¿no? Para poderlo atrapar. Creo sinceramente que la mejor postura para mantener la columna vertebral recta es aprender a estar bien sentado, con las piernas cruzadas, sobre la banqueta, sin la banqueta, pero estar bien sentado. Y estar bien sentado, recuerda, es por un lado sentir como si algo estira de tu cabeza hacia arriba, subir las costillas, liberamos el diafragma, la respiración, recuerda el mundo de la respiración, los vínculos, tanto de tipo semántico, en griego, en latín, en castellano, en catalán, el neuma vinculado con todo lo que es aire, y a la vez el neuma vinculado con el espíritu, con la mente, con la psiquis, ¿no? La columna vertebral recta implica que libera el movimiento de tu propio diafragma y tu propia respiración. De nuevo, si estoy curvado hacia adelante o excesivamente tenso, el movimiento del diafragma no está libre, ¿no? Y la respiración, ese neuma, ese gran vínculo de contacto, con la gran puerta de entrada a la experiencia meditativa. Hasta el punto que sabéis que hay técnicas meditativas como el zazen, que solamente está basada en la observación de la respiración, no se hace nada más. El siguiente aspecto era buscar ayudas paralelas que nos sirvieran, ¿no? Decía, si te acostumbras a meditar teniendo saliva debajo de la lengua, es muy posible que estés en el sistema nervioso parasimpático, y el parasimpático es un nivel de relajación interno que ayuda a relajar el resto del cuerpo y de la mente. Recuerda que el nuestro es un estado de atención sostenido, relajado. Hemos dicho, no es hipotónico, no es de flacidez, la espalda está recta, pero sin embargo estoy relajado. Hay partes del cuerpo que si las relajas, relajan paralelamente la mente, y sobre todo estos son los músculos faciales. Si aprendes a relajar toda la máscara facial, paralelamente se relaja la mente. Luego hay un secreto que se explica poco, o se puntualiza poco, o se insiste poco sobre él. Desde un punto de vista neurofisiológico, el ámbito meditativo lo que busca es que funciones con los dos hemisferios cerebrales a la vez, lo más sincronizados posibles. Esto en las prácticas orientales, a un hemisferio le llamamos Ida y al otro le llamamos Pingala en sánscrito. A uno se dice que es la parte femenina y la otra masculina, ¿no? En realidad ahora no es el momento, pero es muy interesante observar el cerebro como inicialmente está dividido en dos partes y cómo funcionan especularmente uno en relación al otro. Luego hay una segunda división que lo divide en cuatro partes que continúan haciendo este juego especular, ¿no? De suerte que si buscas palabras que las sitúas en el hemisferio izquierdo y las visualizas ahora en el lado derecho, con el cambio especular, hay palabras tan significativas como Roma, que en el lado derecho se convierten en amor, ¿no? Y esto no es solamente un juego de palabras, sino que tiene una naturaleza muy interesante. Recuerda, lo que buscamos en la práctica meditativa es sincronizar los dos hemisferios cerebrales, ¿eh? Intentar
funcionar con Ida y con Pingala a la vez, los dos a la vez. Y esta es la forma de acceso más fácil, es la respiración, relajar la mente y buscar un lugar desde el cual observar la respiración. El otro gran, no sé si la palabra secreto seguramente es excesiva, es al margen de hacer funcionar los dos hemisferios cerebrales a la vez, la gente que estáis familiarizados con la existencia de los chakras o estos centros energéticos que en la medicina oriental, en las corrientes orientales se habla tanto, sabéis que son puertas que se abren hacia adentro, no hacia afuera. Una forma, me parece interesante, de entender los chakras, buscando más amplitud de la que normalmente se le da si leemos textos orientales, es profundizar en el árbol de la vida o en el árbol cabalístico. No? I més, visquent a Girona, penso que estem obligats a conèixer mitjanament bé el món de la Kabbalah, donat que una de les grans escoles de tota Europa de la Kabbalah és la Kabbalah gironina. No? Per tant, y estos árboles, este árbol cabalístico, estos sefirots o estos sefires, ¿no? Son puertas que se abren hacia adentro. En la medida que son presentados como un árbol o como chakras, hablamos del chakra inferior y del chakra superior, ¿no? Y esto equívocamente nos da la idea de que existe un punto que está abajo y otro punto que está arriba, y que solamente es deseable el acceso al punto de arriba, ¿no? Ahora no sé si lo hablamos el otro día a solas a Martí o si después ho vaig dir aquí, aquel principio hermético de lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. O han parlat tú y yo o han parlat yo. Bueno, hay un principio hermético que es lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. Entonces, este principio es muy interesante porque ¿a dónde nos puede llevar esto? Mira, el chakra más importante a desarrollar no es el del corazón, no es el de la garganta, no es el de la frente, ni es la síntesis de todos los chakras, que diríamos que es Sahasrara, ¿no? El chakra, que es la auténtica joya de la ciudad, o la ciudad de la joya, es Manipura. Sin un buen trabajo sobre este chakra, cualquier acceso al corazón, a Anahata, es absolutamente imposible. Por eso hay tradiciones meditativas que única y exclusivamente trabajan la meditación centrados en este chakra. En último caso, tengan la razón o no la tengan, esto es algo que tienes que descubrir tú, lo que sí es cierto es que centrarse en Manipura aquieta la mente. Es otra de las estrategias, conjuntamente con la espalda recta, la saliva debajo de la boca, una forma de respiración baja por debajo del ombligo, y buscar este punto de atención. En la medida en que la mente está poco entrenada, meditar es simplemente un acto de entrenamiento, al cual, pues como cualquier cosa, pues hay gente que con menos práctica sabe meditar antes y hay gente que le cuesta más. Yo toda mi vida que estoy estudiando inglés y todavía no sé inglés, ¿no? Sin embargo, hay personas que seguramente en 1 o 2 años o en menos pues hablan mucho mejor inglés que yo, ¿no? Por lo tanto, cada uno es como es, ¿no? Con la meditación pasa exactamente igual. Pero en último caso, con un poco de insistencia, nadie, aunque presupongas lo contrario, tiene una mente especialmente negada para la práctica del propio aquietamiento mental. Nadie. Otra cosa es lo que tu propia mente te pueda hacer creer. Lo que pasa es que tienes que entender que le estás pidiendo a la mente que de alguna forma se autoboicotee o que se autoneutralice. Pedirle a la mente que se autoneutralice cuando la mente es movimiento es mucho pedirle. Por eso hay que ser medianamente hábil en desarrollar estrategias a la búsqueda de este aquietamiento mental. En el conjunto de estas estrategias que tendríamos que saber significar en función de nuestro propio carácter personal, nuestro momento existencial y nuestra edad, cuáles son las más adecuadas, en ese conjunto de estrategias estamos diciendo: meditar es hacer sincronizar los dos hemisferios cerebrales a la vez. Hay que saber tener la columna vertebral en una posición tal
que puedas mantener la postura sin moverte, por lo menos la espalda. Hemos de poder relajar los músculos faciales. Hay que saber soltar la respiración por debajo del ombligo y buscar un punto debajo del ombligo, que 3 dedos por debajo, 4 dedos hacia atrás, donde poder concentrar la atención, manipura. Hay que saber llenar un poco de saliva debajo de la lengua para ponernos en parasimpático. Recuerda que solamente con que te ordenes a ti misma o a ti mismo salivar, salivarás. Y si esto te cuesta mucho trabajo, siempre se puede mover un poco la lengua para estimular las glándulas salivares, ¿no? Si la boca está muy seca, seguramente estás en sistema nervioso simpático, no hay actuación sobre el nervio vago y hay mucha actividad mental. Después ignoro si tenéis hijos, ignoro si tenéis perros, si tenéis animales, ¿no? Pero esto de la mente es un poco como entrenar a un niño pequeño o un animal que tienes que saber sus características y sus cualidades, ¿no? Primero vinculamos, sobre todo desde el oriente, la actividad de la mente a los ciclos lunares. En los calendarios lunares, por ejemplo, en los monasterios tibetanos, las prácticas vienen centradas, las prácticas meditativas y los ritos, por el tipo de luna que hay. Sabéis que desde un punto de vista astrológico se vincula mucho a la luna y sus estadios con el estado de la mente, ¿no? Y es mucho más obvio los 28 días de los ciclos menstruales con los 28 días de los ciclos de la luna. Y si eres una mujer sabes que no estás igual a nivel mental, a nivel psicológico, antes de tener la regla, cuando tienes la regla o después de tener la regla, ¿no? Por lo tanto, las hormonas influencian mucho, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que también tendríamos que saber qué tipo de estrategia tengo que poner en marcha en función de estos aspectos individuales. Si soy una mujer, si estoy menstruando, si no estoy menstruando, si estoy en un momento en que siento mi vida especialmente compleja o amenazada, un momento en que la existencia me resulta especialmente dudosa, especialmente sin sentido, ¿no? Todos estos aspectos los tengo que tener en cuenta, ¿no? Porque el bálsamo que tengo que aplicar a la técnica meditativa pues estará de acuerdo del momento que estoy viviendo. Ahora, los elementos comunes, sea cual sea el momento que esté viviendo, es columna vertebral recta, diafragma relajado, relajación de los músculos faciales, estado de atención constante. Finalmente, antes de empezar la práctica, tal vez tendríamos que insistir no solamente en cómo poner el cuerpo físico, sino también la mente. Recuerda que es algo tan sencillo como estar presente, estar presente. El pensamiento, por el hecho que es un pensamiento, no es una vivencia de presente. Tú puedes pensar que estás aquí y elaborar todo un conjunto de pensamientos sobre el hecho de estar aquí, pero lo que es obvio es que tú estás aquí. Si tú sientes que estás aquí, no si piensas que estás aquí y es capaz de permanecer sintiendo que estás aquí, estás entrando en la práctica meditativa. Cualquier otro acto reflexivo, por elaborado, sutil, complejo que pueda ser, no es un estado de lo que nosotros llamamos meditación. Por lo tanto, colocar la mente es colocarla en un estado de presente. He oído en todos estos años muchos comentarios, ¿no? Me aburro cuando estoy en presente, eso, me aburro, no sé lo que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, tienes que tener en cuenta que la vivencia que mucha gente tiene de sí misma es este constante estado de alteración de la mente que produce los pensamientos uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, ¿no? Entonces, que la conciencia se entrene a estar sin ese estado de pensamiento constante, primero se extraña mucho y muchas veces, a veces da miedo. Las sensaciones que se producen por desconocidas dan la sensación porque desde algún lugar nos han enseñado, nos han hecho creer que nosotros somos quien somos y vivimos como vivimos gracias a que ejercemos un control sobre nuestra propia existencia, emociones y sentimientos, ¿no?
Y obviamente que ese control lo ejercemos desde nuestra propia mente. Por lo tanto, un estado, vamos a llamarle no mente, desde algún lugar suena descontrol y descontrol suena a que esto podría ser absolutamente caótico. No es así, no es así, ¿no? Hay un mundo mucho más profundo en el propio silencio interior que no en el ruido de nuestros pensamientos, pero tienes que tener en cuenta que hasta que no lo empiezas a tastar, hasta que no lo empiezas a disfrutar, pues es difícil que una parte de ti lo acepte plenamente. Y esa parte que no lo acepta es la que se aburre, se va, no sabe por qué. Lo comparábamos el último día o no sé cuándo, como toda mi vida puedo haber tenido remar en el mar con una barca, saber los vientos, por dónde soplan, saber incluso si es fuerza 3, fuerza 2, fuerza 4, o saber muchas cosas del mar, ¿no? Pero a lo mejor nunca he profundizado, nunca he hecho submarinismo, nunca me he metido debajo del mar. Cuando a lo mejor por la razón que sea un día descubro que puedo sumergirme debajo del mar, descubro que por muy fuerte que sean las olas, por mucho temporal que haya en la superficie, en la profundidad del mar, pues allí todo es silencio, todo es quietud, es ingravidez, los movimientos son como en cámara lenta, los colores se ven diferentes. Es todo un mundo que nunca había sospechado durante la cantidad de años que he estado remando en la superficie. Bueno, yo creo que la meditación es aprender a eso, a sumergirte dentro de tu propio mar interior y descubrir lo que hay. Pero recuerda que si no lo has hecho nunca o lo has hecho poco, todo esto da mucho temor. Es situarte en un nivel de ti mismo que desconoces. Bueno, vamos a acabar esta introducción así.